Me alegra que haya decidido elegirnos como una fuente de información bíblica confiable. Estamos estudiando acerca de usted y su relación con la palabra de Dios. La pregunta de hoy ¿es realmente la Biblia su única regla de fe y conducta? Es una excelente pregunta, usted tiene la respuesta. Inicio con este principio. Siempre que elijamos fundamentos erróneos para nuestra vida cristiana, sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia. Todo cristiano debe creer que la Biblia es verdaderamente palabra inerrante de Dios y prometer que ella será siempre y en toda circunstancia su única regla de fe y conducta. Después de conocer a Dios y aceptar que Cristo sea nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la obligación de transformar nuestra vida. Lo dice la palabra de Dios, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que tenemos que transformar nuestra vida basado en los principios bíblicos que nos revela la palabra de Dios. Y si lo hacemos, nuestra vida nunca más va a ser la misma. Si conocemos al Dios todopoderoso, al Dios amoroso, de justicia, de amor y fuego consumidor, si conocemos al Dios que bendice y disciplina, también debemos determinar que la Biblia será nuestra única medida de nuestra doctrina y de nuestra moral. Le invito a pensar por un momento en la elección inevitable que evita nuestro error. Solo elegir la guía de la palabra de Dios inerrante nos permite evitar errores y vivir en forma disciplinada la verdad que por Dios nos ha sido revelada. No se puede ser un buen cristiano, no se puede madurar en la fe, si no elegimos que la palabra de Dios sea nuestra única regla de fe. Es decir, que todo lo concerniente a nuestra fe, de nuestras doctrinas, están basadas en un estudio bueno de la Biblia. Y que debemos tener la moralidad, nuestra regla de conducta, que debe ser el fundamento. Solo eligiendo ser discipulados por maestros de la Biblia, sabios, íntegros y responsables, podemos evitar grandes peligros. Déjenme mencionarles algunos. ¿Cuáles son algunos de los peligros? Primero, el peligro del autoengaño debido a la falta de conocimiento bíblico correcto. Lamentablemente existen personas que cuando estudian la palabra de Dios para obtener guía y dirección, terminan actuando erróneamente o con gran confusión. Tristemente, algunas de esas personas sinceras que han estudiado la Biblia no tienen el conocimiento correcto por estar siendo enseñadas por personas mal preparadas. Y quienes no tienen la capacidad de comprender la verdad, se pueden autoengañar, creyendo que saben cuando no saben, discutiendo lo que no entienden, discutiendo porque entienden una parte de la revelación, pero no la entienden toda. En realidad no conocen la interpretación bíblica, pero viven discutiendo lo que no saben, se autoengañan creyendo que saben. La falta de conocimiento bíblico correcto nos conduce a creer que conocemos bien, cuando en realidad entendemos el Evangelio mal. Ese es un serio peligro, el autoengaño. Segundo peligro, el peligro del engaño de las filosofías mundanales. Estas son muy atractivas. Aún algunos creyentes son atraídos por ellas. Claro, obvio, todas las filosofías mundanales apelan ¿a qué? ¿A Dios? ¿A su palabra? No, a las pasiones, a los gustos, a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y aún los hijos de Dios tenemos esa naturaleza pecaminosa que intenta dominarnos y que nos exige que satisfagamos sus más perniciosos deseos. Sí, las filosofías mundanales son fáciles de seguir. Quiere ser homosexual, lesbiana, quiere abusar de los niños, y haga lo que le dé la gana, porque responden a los pensamientos de las mentes humanas y no ponen restricciones a las pasiones. Quien cree en Dios, quien dice amar la Biblia, enfrentará diariamente las tentaciones que presentan la filosofía de pensamiento humanas que nos impiden darle importancia a la revelación bíblica y vivir sometidos a los principios y verdades bíblicas. Observe cuáles son algunas de las filosofías mundanales más peligrosas. Estamos hablando del peligro de las filosofías mundanales. ¿Cuáles son algunas de las más peligrosas? El humanismo. Es la determinación de buscar respuestas humanas. Los cristianos no podemos hacer eso, ni una sola.
Por siglos la cultura occidental tenía como punto de inicio la naturaleza, el carácter de Dios, y por ello la labor de los profetas era hacer conocer la naturaleza y el carácter de Dios. Debido a que la cultura enfocaba en eso, el propósito de la ciencia, la filosofía, el arte, fue descubrir los maravillosos diseños divinos y sus obras extraordinarias. Artistas, canciones, era para describir la obra de Dios. La vida, la muerte y el significado de la existencia humana se entendía en el contexto de un Dios creador de la vida y la naturaleza, y que era soberano y gobernaba todo. Y lo más importante, los conceptos de la verdad y la moralidad estaban inevitablemente conectados a la naturaleza y el carácter de Dios. La existencia de Dios, de ese Dios sabio y sus principios eran el fundamento de lo que era bueno o era malo. Pero nada de eso ahora es importante. El humanismo representado por el marxismo, ateísmo, progresismo, es una religión que cree en la práctica. No lo dicen, pero creen que el hombre es Dios. Y Pablo nos ordena, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Nunca mezcle lo más mínimo de humanismo con cristianismo. Estoy hablando de la filosofía de pensamiento, que son peligros que enfrentamos, que nos pueden desviar de la fe, de la sana doctrina. Otro es el espiritualismo, la determinación de buscar respuesta en el mundo espiritual equivocado. El mundo está empeñado en vivir una espiritualidad, pero a su estilo. Muchos creen en todo, no creen en nada. Viven fascinados con distintas concepciones espirituales que no tienen ningún apoyo bíblico. Buscan todo lo sobrenatural, acuden a los médiums, espiritistas, buscan información de otro mundo, se acercan a brujos, hechiceros, tratan la astrología o cualquier marca de superstición. Se mueven dentro del campo del ocultismo y por tratar de encontrar la manera de enfrentar el dolor que los agobia, sea físico o mental, buscan cualquier nexo espiritual. El tratar de salir de las circunstancias que les rodean le conduce a la búsqueda de lo sobrenatural. Y por ello algunos buscan a Dios, pero a su manera. Otros son parte de nuestras congregaciones, no son parte de nuestra doctrina y teología. Solo espiritualizan la vida en vez de aceptar las verdades bíblicas y practicarlas. Es triste que aún algunos cristianos estén siendo seducidos por esas formas de espiritualización de la vida y en vez de enfocar en la fe y la práctica de las verdades que caracterizan al cristianismo, tienden a practicar una fe mística y dependiente de lo que sienten. Es triste eso, porque suena sincero, pero por su falta de conocimiento bíblico, algunos líderes promueven el espiritualismo. En vez de la espiritualidad, son dos cosas distintas. O sobreenfatizan ciertos aspectos espirituales, comunicando consciente o inconscientemente la espiritualización en vez de una vida espiritual saludable. Esto conduce a la gente a la ignorancia de la verdad. Nadie puede vivir la vida que Dios diseñó ignorando la verdad revelada en la Biblia y tal como es revelada por Dios. Es triste, pero algunos líderes mezclan la espiritualidad, que es esencial para el mundo de la fe, con la emotividad que transforma la fe en mística y sentimental. Y así, ellos, consciente o inconscientemente, crean en las personas un sistema de vida dependiente de la búsqueda de milagros divinos. Dios tiene que hacerle todo, es un robot que tiene que hacer milagros para cambiar a todos, menos a ellos. Esto resulta en la despreocupación de las responsabilidades humanas que Dios nos ha entregado. Los cristianos no deben depender de encuentros devocionales que son buenos para la relación personal e íntima con Dios, pero que no permiten la transformación de la vida. Nosotros tenemos devocionales, nosotros le ofrecemos devocionales, pero el devocional es
es un ejercicio espiritual que tiene que llevarle a Dios. Esos encuentros devocionales, esos momentos de intimidad y adoración a Dios son solo acercamientos sinceros que deben conducirnos a amar y obedecer al Dios que adoramos y las verdades bíblicas que nos exige aplicar. Otro peligro, la religiosidad, la determinación a buscar respuesta en las religiones. La religión es una de las grandes muletas que eligen muchos seres humanos. En tiempos de angustia y aflicción, la gente busca respuesta, obvio, busca respuesta, pero en sistemas que aseguran estar establecidos por Dios, pero que en realidad son solo sistemas humanos, cuyas bases no descansan en la eterna palabra de Dios. Ningún cristiano puede vivir la vida cristiana, la vida que Dios exige, siguiendo los dogmas de una religión. La religión crea la idea de que teniendo ciertas prácticas, como la asistencia a un templo, la confesión, la práctica de la Eucaristía, el casarse en un templo o bautizarse, haciendo eso se puede vivir la vida que Dios diseñó. Pero la religión solamente entrega esperanza falsa. Por lo tanto, es imposible vivir la vida maravillosa, feliz, realizada que Dios planificó viviendo de esa manera. Es que la religión es un camino creado por los hombres. Por eso hacen este enredo, ¿cierto? El catolicismo hace un enredo entre costumbres de los indígenas y todo su mundo de cosas erróneas. Espiritualización. Y en sus fiestas mezclan el catolicismo con sus costumbres paganas. La religión es el camino que crean los hombres en su intento de alcanzar a Dios, pero el cristianismo revelado en la Biblia es diferente. Según la Biblia, el cristianismo es el único camino para alcanzar a los seres humanos, porque es el camino divino basado en la inerrante palabra de Dios. Otro peligro, el peligro del engaño de los maestros no bíblicos. La vida incluye muchas decepciones, pero algunas de las mayores frustraciones las experimentan los que han buscado orientación bíblica y han sido manipulados espiritualmente. Es terrible sentirse abusado por alguien que debería enseñar la verdad. Es terrible descubrir que pese a nuestra sinceridad en la búsqueda de Dios, hemos sido engañados por líderes mal preparados o inescrupulosos. Asegúrese que sus líderes comprendan, interpretan, viven e enseñen y defiendan bíblicamente la verdad. Asegúrese de eso. Pensemos ahora, todo este mundo de errores. Pensemos ahora en consecuencias dolorosas por elegir fundamentos erróneos. Le estoy enseñando que la Biblia debe ser su única regla de fe y conducta. ¿Qué pasa cuando alguien elige fundamentos erróneos? Siempre que elegimos un fundamento erróneo para tomar decisiones esenciales, sufriremos las consecuencias, pues nadie puede actuar sabiamente escogiendo principios e ideas equivocadas. No existe otro fundamento confiable y que permita vivir en santidad fuera de la palabra de verdad. He trabajado con personas por muchos años. Las he visto en las peores crisis que pueda un hombre enfrentar. He visto a algunos que no pudieron soportar el dolor y la angustia y terminaron enfermos, resentidos, amargados. Algunos se han suicidado. También he sido testigo de la destrucción de familias y matrimonios por haber seguido sus propias ideas y sentimientos e ignorar los principios de la palabra de Dios y sus extraordinarios mandamientos. He visto a algunos intentando por años huir de la realidad del dolor, viviendo la mayor parte de su vida negando los problemas que tienen que enfrentar. Es triste, pero esa es la realidad. He observado que la gente generalmente, cuando enfrenta alguna situación como las mencionadas anteriormente, se apoyan en diferentes muletas y, por supuesto, ninguna de ellas le entrega la solución que necesitan. Le menciono algunas de las más populares muletas de apoyo equivocado. Existen algunas terribles muletas como, por ejemplo, primero, el escapismo, determinación a huir de la realidad.
La mayoría de la gente, por lo menos al principio, quiere escapar de la realidad del dolor. Muchos deciden huir de sus problemas, a veces mentalmente o aún físicamente. Algunas personas buscan cualquier vehículo para huir lo más lejos posible de la experiencia dolorosa que viven, o de las personas que le están provocando el dolor, o huir lo más lejos de individuos que crean conflictos y dificultades. Ellos no quieren pasos complejos para enfrentar los problemas complicados en que se encuentran, aunque esa sea la única solución. No hay que huir de los problemas, hay que prepararse bíblicamente para enfrentarlos. Generalmente estas personas no desean cambiar, desean que cambien los demás. Y por ello, cuando reciben órdenes, principios, verdades para enfrentar sus situaciones, independientemente si cambian o no las demás personas, prefieren buscar lo sencillo. Pero no existen soluciones sencillas para problemas difíciles. Quienes no creen en Dios, obvio, no le dan importancia, no entienden o no aceptan los mandamientos bíblicos, tienen que buscar otros métodos para solucionar sus conflictos. Pero cristianos escapando, cuando Dios es el que le ofrece las soluciones. Algunos tratan de huir utilizando el alcohol, las drogas, se vuelven dependientes de sustancias que toman control de su vida y en vez de controlar sus situaciones, viven controlados por sus adicciones. Cuando el escapista trata de decidir qué va a hacer, no se enfrenta con valentía a la realidad de las cosas ni asume sus responsabilidades. Más bien busca una solución fácil para evitar los pasos difíciles y concretos que son entregados claramente en la Biblia, y por ello la rechazan, no la aceptan como única regla de fe y de conducta. Segundo, el resentimiento, la determinación de elegir la amargura. Dije bien, elegir la amargura. Porque otra forma de enfrentar la vida es elegir el resentimiento. Porque nadie puede resentirnos sin nuestro permiso. Hay personas que han sufrido las mismas situaciones, unos se resienten, otros no. Somos nosotros los que elegimos vivir resentidos. Todos los que ignoran el estudio apropiado de las verdades bíblicas y no aprenden a conocerse y a conocer a los demás, todos los que no saben cómo actuar al relacionarse con personas venenosas o compañeros de trabajo problemáticos y en vez de actuar sabiamente, responden tan neciamente como los que le ofenden, quedan encerrados en sus problemas y esto generalmente los lleva al resentimiento. Todos los seres humanos enfrentamos problemas. Todos, en algún momento tenemos jefes explotadores y tiranos. Todos podemos tener empleados irresponsables o responsables irrespetuosos. Todos podemos tener compañeros de trabajo o aún familiares que no han aprendido a relacionarse sabiamente y actúan neciamente. Pero si nosotros actuamos como ellos y frente al mal respondemos con mal o permitimos lo que no deberíamos permitir, recibiremos constantes heridas y tendremos la tendencia a enojarnos y resentirnos. Estas personas se desilusionan, permiten que este enojo se transforme en resentimiento y finalmente se convierta en amargura porque no siguen las instrucciones bíblicas. Porque la Biblia, para ellos, no es su única regla de fe y de conducta. Su regla de conducta son sus ideas, sus emociones, sus gustos, sus pasiones. Tercero, la acomodación. Actitud complaciente de quienes prefieren el error. La acomodación es la actitud que eligen quienes no tienen el fundamento firme de la sabia interpretación bíblica. Nadie que conoce la verdad, que la interpreta correctamente, puede acomodarse a otro sistema de pensamiento. Porque obvio, su fundamento teológico le obliga a estar fundamentado en las verdades reveladas en la Biblia. Los maestros que no predican honestamente la verdad para no ofender,
o para tener más membresía. ¿Se han acomodado a sistemas de pensamientos no bíblicos o están realizando una mezcla de cristianismo con humanismo? Los cristianos acomodados, los cristianos simpáticos, los cristianos discretos y silenciosos, no le dan importancia a la única verdad, la verdad bíblica. Tienen miedo de declararla. Y esa actitud pasiva, o el no conocer la verdad, o no defenderla, el no investigarla, el no tener la determinación de practicarla, aunque nadie más la practique, el no defenderla, aunque todos la odien, aunque la gente se aleje de uno, produce individuos complacientes que simpatizan con los errores doctrinales y mantienen a la gente en la ignorancia. Acomodan su vida a estilos de vida que Dios rechaza y se comportan como discretos, demasiado cautelosos, guardando silencio frente a su propia tendencia a elegir el mal o frente al mal elegido por otros. Como pastor no tenemos nosotros esa autoridad de permitir que la gente permanezca en la ignorancia. Esas actitudes no solo son negativas, son terriblemente perjudiciales. Mi conclusión es que la palabra de Dios debe ser la única regla de fe y conducta de todo cristiano porque ella es verdaderamente palabra de Dios y todas las respuestas fuera de la verdad revelada no nos permiten vivir con alegría la vida que por Dios fue soberanamente diseñada. Qué linda es la palabra de Dios, qué maravillosa es la guía, qué extraordinaria es la vida de aquellos que conocen la verdad y la aplican. ¿Cuál debe ser nuestro compromiso? Señor, me comprometo a que la Biblia sea mi única regla de fe y conducta y me esforzaré por conocer las verdades reveladas y aplicarlas en forma disciplinada. Decida eso, le irá bien. Gracias por su